Buenos días a todos. Sí, te estaba escuchando con mucha atención porque verdaderamente me parece muy interesante y muy oportuna esa publicación. Interesante y Así que sí, oportuno. lo antes posible, aunque ya voy a ser desalojada pronto de esta casa por mis libros. Bueno, y te cuento que hoy en la tarde me coloca la otra parte de la biblioteca en mi casa porque ya es una situación crítica Ah, bueno, así que a todos nos está pasando lo mismo. sí, 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 yo muy feliz estuve en un momento dado porque literalmente forré esta habitación de bibliotecas hasta el techo y ya, bueno, el desafío continúa. Continúa. A vos te van a desalojar los libros. Yo si no cambio la postura me va a desalojar mi esposa. Y bueno, también, ¿viste? Bueno, mi querida, el 2 de noviembre de la perspectiva, bueno, literaria histórica, esa mezcla, ese sincretismo que lográs vos como pocos, como pocas definitivamente, que tenemos el honor de contar contigo, con tu aporte, con tu energía, con tu talento, con tu dedicación, con tu compromiso aquí en La Mañana en Camino. ¿Cómo ha sido en Uruguay? Porque seguramente no siempre fue igual, ¿verdad? No, bueno, primero que nada habría que recordar que el Día de los Difuntos fue creado, digamos así, por un monje, San Odilio de Cluny, allá por el 998, ¿verdad? Eh, que justamente pertenecía a esa orden de los cluniacenses, ¿no? Que va a ser muy importante en la Edad Media. Y bueno, tiempo después, creo que pues allá por el siglo XVI, la Iglesia de Roma, digamos, la Iglesia oficial católica, apostólica romana, lo adopta y por lo tanto lo universaliza. Ujú. Eh, pero en cuanto a nosotros, bueno, nosotros tenemos, creo yo, el formidable aporte de Barrán, de José Pedro Barrán, entre nosotros, que es la historia de la sensibilidad en el Uruguay, que también recomiendo fervorosamente ese libro. Es una edición, hay una edición bastante reciente justamente de Banda Oriental. Sí, Tiene la virtud de reunir aquellos dos tomos que eran pequeños y con una letra sobre todo muy pequeña, los reunieron en un gran tomo que se deja leer muy bien y vale la pena asomarse a Barrán, la historia de la sensibilidad. Y bueno, es Barrán, creo yo, el más importante investigador en este sentido, en el sentido de explorar en las cosas, en las otras caras de la historia, ¿no? Yo he dicho tantas veces, pero lo voy a decir una vez más, la historia como tal, como nosotros la hemos conocido a lo largo de su desarrollo, digamos, en Occidente, se ha apoyado siempre en las tres patas clásicas, ¿no? De, bueno, de la Iglesia, sí, sin duda, de, de los reyes y las dinastías, y de las guerras. Y prácticamente no la sacas de ahí. Pero la historia es mucho más que eso, porque como bien decías recién en la presentación, en las palabras de Arana sobre este libro, la historia nos interpela, y nosotros la interpelamos en un ir y venir, bueno, yo creo que incesante, y así es como empiezan a aflorar cosas que también forman parte de la historia, porque si vos pensás que la historia, grosso modo, es el devenir de los seres humanos a través del tiempo y del espacio, y bueno, creo yo que ahí estamos todos, más allá de los reyes, más allá de las guerras, están nuestras emociones, están nuestras creencias, están nuestros miedos y están nuestras pasiones. Y todo claro, esto tiene mucho que ver con la muerte, claro. porque la muerte, claro, la muerte, Barrante lo dice así, hay un periodo que él lo cataloga como el de la barbarie, la edad bárbara, que grosso modo lo podemos llevar perfectamente hasta los años 80 del siglo XIX, y hay un periodo de civilización, entre comillas. Entonces todo el mundo adhería, viste, a ese binomio. Todo el mundo se movía en clave de o lo civilizado o lo bárbaro. Y de ahí no sacabas a nadie, no importa el contexto en que estuvieran hablando. Lo mismo daba que una madre reprendiera a su hijo o a sus hijos en cuanto a sus modales en la mesa y que le dijeras, te estás comportando como un salvaje,
por oposición a lo que sería comportarse civilizadamente. Fíjate que eso sigue entre nosotros, ¿eh? Pervive absolutamente, eso de tachar de salvajes o de bárbaros, sobre todo de salvajes, ¿no? A determinadas personas o costumbres. Y la muerte, bueno, la muerte se significó, ¿no? De maneras muy similares. Entonces, dice Barran, bueno, muy bien, hasta, ya te digo, hasta los años 80, más o menos del siglo XIX, la muerte era una cosa exhibida y aceptada. Claro, claro. ¿Mm? Por oposición a lo que va a ser luego, que va a ser una cosa temida y ocultada. ¿Mm? Cuesta creer hoy que la muerte pudiera ser exhibida y aceptada, sobre todo con esos desenfrenos, digamos, con que se hacía. Yo la verdad es que mientras volvía a estas páginas antes de tu columna pensaba, bueno, la pucha, en parte yo creo que se hiere la sensibilidad del oyente, ¿eh? O se puede llegar a herir con ciertos pasajes de esta exhibición. Entonces yo simplemente te voy a leer un parrafito, ¿verdad? Bueno, empiezo por decirte, no, pero no es mío, no es mío el párrafo es de espera un poquito, un periodista, a ver si lo encuentro, porque yo tengo tanta cosa, acá está. En noviembre de 1876, en el diario La Tribuna, se recoge una cosa anterior en realidad, se recoge una crónica de el año 1869. Fíjate lo que se decía en esa crónica, publicada en los diarios. El cuerpo se horroriza ante este nuevo mundo, que es ¿cuál es el nuevo mundo? El de la muerte. Ante este nuevo mundo, cuyas puertas están guardadas por la muerte, cuya atmósfera son las miasmas inmundas del sepulcro, cuya luz es el fuego fatuo de los cadáveres en descomposición, cuya vegetación es el velo glutinoso de insectos que extienden sus pliegues vivos, trémulos y asquerosos, sobre los cráneos y fragmentos que fueron en un tiempo espléndidas cabelleras, brazos esculturales, senos de vírgenes y auroras de deleite. Es increíble, que se pudiera publicar una cosa así en ese momento, que además, a ver, por su apelación a lo macabro es todo aquello que nos puede causar cierta repulsión y desagrado fuerte. Bueno, por su apelación a lo macabro, te diría que aventaja el discurso, la narrativa, incluso de muchas películas de hoy. Muchas películas que se deleitan en lo morboso. O sea que si algún guionista de cine leyera esto, seguramente encontraría mucho material. Y fíjate que es del año 1869. Esto lo leía cualquiera que agarrara el diario. Claro, y a nadie le pareció horroroso, nadie quedaba como escandalizado, como seguramente empiezan a quedar apenas unos 20 años después, cuando la muerte pasa a ser temida y ocultada. Pero ya ves que cuando decimos que la muerte era exhibida y aceptada, es por estas cosas, ¿verdad? Pero hay más aún. Bueno, ni hablar de los horrores a los que se llegaba durante las guerras civiles, ¿no? Que tenían que ver con la muerte, pero ¿en qué sentido? En el sentido de la suprema violencia contra el enemigo. Por ejemplo, en la batalla de Cagancha del año 1858, en ocasión de del viejo odio entre blancos y colorados, a un muchachito que tendría unos 18 años, que se llamaba Luis de Herrera, hijo de Juan José de Herrera, que 2 años después de esto que te voy a contar, pasa a ser jefe político de Montevideo. Bueno, el hijo es muerto en la batalla, pero además es desmembrado, y sus restos son arrojados contra la puerta de la casa.
O sea, por eso digo, estos son los extremos, y por Claro. eso vale la pena leer este libro y, bueno, y asomarse a nuestra historia. Estos son los extremos a los que se llegaba en esa suerte de exhibición impúdica, si tú querés, de la muerte. Sí, 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 sí. Eh, claro, pero llegando al extremo de la violencia. Ahora bien, cuando una persona no moría por estos hechos terribles, sino que moría, digamos, de muerte natural, también ocurrían cosas que hoy dirías qué horror. Por ejemplo, en una crónica del año 1850 se relata, la crónica es de Maldonado, se relata que era costumbre transportar desde la campaña a los muertos para darle sepultura en Maldonado, sepultura cristiana, porque no había cementerios en campaña, hablando de los cementerios, ¿verdad? Cada tanto, viste que cuando uno viaja al interior, ve a la orilla del camino pequeños cementerios, que por lo general pertenecían a estancias, ¿no? Pero bueno, como no lo sabían, en general, en campaña no había ni cementerios, ni escuelas, ni lugares donde la gente se pudiera casar, por ejemplo. De ahí que cuando venía un cura, tenía, yo qué sé, 50 parejas para casar, Claro. a veces ya con 12 hijos. Eh, pero no me quiero disgregar, entonces dice, este cronista, dice, cuando la persona fallecida era pudiente, lo llevaban, y como el medio más fácil y rápido era el caballo, se acomodaba al muerto sobre el caballo, que permanecía firme en su cabalgadura, lo sentaban sobre el caballo, con ayuda de una serie de cosas, y rodeado por los dolientes y amigos, marchaba la población, o sea que el muerto iba a caballo. Una cosa que también hoy te parecería, bueno, no puede ser, esto es insólito, ¿no? Y después, otra cosa que se hacía en ese marco de exhibición de la muerte era, bueno, cuando se trataba de muertes con una gran carga simbólica, como pasó con los mártires de Quinteros, justamente, año 1858, aquello que se llamó la Hecatombe de Quinteros por parte de los colorados, bueno, no se pudieron, ¿verdad?, celebrar sus funerales en su momento, o sus homenajes. No se pudo hacer hasta el año 1865, porque del 60 al 64 gobernó Bernardo Berro, de filiación blanca, aunque era fusionista, pero de filiación blanca al fin. Pero cuando llega al poder Flores, sí se celebra una especie de apoteosis mortuoria, ¿no?, de los mártires de Quinteros, y se hizo una especie de catafalco gigantesco que se armó dentro de la iglesia matriz. Dicen las crónicas que era tan enorme que llegaba casi hasta el techo. Yo digo, hay que ser alto para llegar casi al techo de la iglesia matriz. Claro, un catafalco gigante que era tipo una pirámide monstruosa, todo cubierto de paños negros, incluso con una figura allá arriba, bueno, una cosa muy, muy barroca, y el homenaje al principal mártir, que fue César Díaz. Entonces dice que había un busto de César Díaz con su nombre en un tarjetón. Bueno, esto se hizo no solamente en ocasión de Quinteros, esto lo hizo 2 años después de esto, no, miento, 5 años después lo hizo Lorenzo Valle, que fue presidente constitucional, el padre de José Valle Ordóñez. Lo hizo en ocasión de conmemorarse el fallecimiento de justamente Venancio Flores. Recordemos que Venancio Flores había muerto 2 años antes, en unas circunstancias también de lo más violentas, fue apuñalado en la calle, en su carruaje. Y muy pocas horas después también muere Bernardo Berro, ¿no? Una cosa, eran ríos de sangre aquello, ¿no? El cadáver de Bernardo Berro fue paseado en un carro de basura por las calles de una ciudad de Montevideo cerrada a cal y canto, aterrorizada. Eso también es una manera de encarar la muerte. Sí. Pero además, bueno, como digo, 2 años después, Lorenzo Valle, el nuevo presidente de la República,
él le hace un homenaje a Venancio Flores, en donde también se armó un enorme catafalco, también en la iglesia matriz, y fíjate que se dice, en el que se haría un túmulo de primera clase, cortinado o alfombrado de luto, se encenderían las arañas y habría 4 filas de sillas y reparto de velas. Esto no es un velorio, o sea que iba más allá. La asunción de esta muerte aceptada no tenía por qué coincidir con la muerte física de la persona, o de las personas. A pesar, digo todo esto, a pesar de que unos años antes el propio Bernardo Berro había llegado a prohibir las misas de cuerpo presente, que se hacían en la iglesia matriz, se llevaban a los difuntos a la iglesia. Así que vos ibas a la iglesia a rezar, Claro. porque nadie iba a la iglesia como hoy, de repente podés ir a la iglesia con otra finalidad, a admirar la arquitectura, etcétera. No, no, no. Ibas a la iglesia a rezar, y te encontrabas con un difunto, era la cosa más común del mundo, y a veces con muchos. Bueno, todo esto también tenía una incidencia bastante seria en la higiene pública. Por eso Bernardo Berro las prohibió, pero no las prohibió para todo el país, las prohibió para Montevideo. O sea, fíjate que en el interior del país seguían existiendo las misas de cuerpo presente, pero no solo eso. Era una práctica común sentar al difunto, vestirlo al difunto, sentarlo en la cama, y a veces sentarlo en un sillón del living, de la sala, y sacarse fotos con él. Como si tuvieran, eso se llegó a hacer hasta, y sí, bueno, por lo menos hasta los años 70 del siglo XIX. Como si fuera una foto, viste, de un cumpleaños, con el muerto vestido y sentado. Bueno, hoy podríamos decir, pero ¿qué puede haber llevado a las personas a tener esas prácticas? Y bueno, eso es lo que justamente llama Barral la barbarie, ¿no? No lo llama así por apostrofar a esos hombres y mujeres, sino justamente para hacerse eco de ese binomio tan poderoso, que nos viene desde los griegos. Hay que recordar que, bueno, los primeros en hablar de los bárbaros por oposición a los completamente humanos fueron los griegos. Y en ese contexto, me gustaría, bueno, sobre esto podríamos hablar semanas enteras, ¿verdad, Marcia? Y Pero sí. hay algo que te pido a vos, ya que tenemos el privilegio de tenerte aquí semana a semana, cuando a vos te ha tocado, que te ha tocado indefinida cantidad de veces aludir en tus novelas, en tus cuentos, en tus relatos, y escribir, narrar, ilustrar, vivir y revivir una muerte, ¿cómo ha funcionado en vos? Porque además imagino que no todas las muertes son iguales. No, claro. Y bueno, ha funcionado como siempre me pasa cuando escribo, sobre todo cuando escribo novela histórica, ¿no? Y bueno, con mucho esfuerzo. Es decir, está el esfuerzo que todo escritor hace al elaborar un texto narrativo, pero en este caso está el esfuerzo adicional de tratar de meterte en la piel de la época. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Me acuerdo que mi querido amigo Mario Delgado Paraín, que también publicó hace muy poco su último libro, me dijo en su momento, me dio un buen consejo en su momento, y me decía, vos lo que tenés que hacer es abrir correspondencia de la época y leerla en voz alta. Es decir, empaparte a través de la correspondencia del sentir de aquellas personas. Porque claro, vos fíjate, yo esto lo hago mucho en mis cursos, Alejandro. Introduzco muchas cartas de época, porque no hay como una carta de época para
meterte en el momento histórico, en los sentimientos de esa gente. Por eso, seguramente por eso Barral le llamó a su libro Historia de la sensibilidad. Claro. Porque podría haberle puesto otro nombre, pero ¿por qué habló de la sensibilidad? ¿Qué es, en definitiva, la sensibilidad? Y es justamente, me parece a mí, poder llegar o no a la vivencia. Entonces, poder llegar a la vivencia es el desafío más grande para un escritor, te diría en general, pero más aún si querés abordar literatura histórica. Claro, 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 claro. Y sí, para mí la muerte ha sido una dimensión muy importante, muy, muy importante. Por ejemplo, en mi primera novela, Amores y Marrones, fíjate que en esa novela se detalla durante muchas páginas la muerte de María Camejo, la abuela materna de José Artigas, que también ahí tenés, viste, la muerte exhibida, la muerte aceptada, porque María Camejo encarga a conciencia lo que va a ser el preparativo de su funeral, el hábito que va a vestir, que en aquella época quienes podían pagarlo encargaban ser vestidos con un hábito franciscano, cuanto más viejo mejor, porque cuanto más viejo estaba más cargado de indulgencias, es decir, de perdones. Y bueno, y esta mujer encarga lo que van a ser sus exequias, y lo hace con un detalle que hoy en día parecería un poco terrible, ¿no? Misa por su alma, etc. Y después también me pasó encarar la muerte en ese libro de cuentos, A balas hablo desgracia, en el que cada uno de los personajes vos lo vas abordando en el momento de la muerte. Y de ahí te vas para atrás. Bueno, está la muerte de Martín Aquino. Fíjate, Martín Aquino es un buen ejemplo, porque si bien Martín Aquino muere a comienzos del siglo XIX, porque lo matan, su cadáver fue paseado y exhibido en una especie de carrito tipo chata por las calles de Melo. Sí, Y sí. uno de mis tíos bisabuelos se sacó una foto con el cadáver de Martín Aquino. Ah, mirá. Sí, Tío bisabuelo. tío bisabuelo, sí. O sea, son esas anécdotas que uno tiene, ¿no? En la historia familiar. Yo tengo muchas en realidad. Por eso que te decía, de que también cuando vos abordás todo este tema, tenés que distinguir no solamente la época, sino también el espacio, porque no va a ser lo mismo el desarrollo de una nueva sensibilidad con respecto a la muerte en Montevideo que en el resto del país. Bien. En el resto del país, vos podés decir que, bueno, que esa exhibición de la muerte, llamémosle barbarie, salvajismo, falta de pudor, o mayor aceptación, etcétera, etcétera, bueno, eso pervive muchísimo más tiempo, pero muchísimo más tiempo. Muy bien. Bueno, mi querida, te dejo un beso grande, te abrazo, te agradezco y te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿sí? Bueno, saludos a todos.